Amigos, muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Pues aquí estamos con nuestro programa de Verdades Divinas. Yo quisiera empezar este programa por un comentario que hubo en el programa de Conociendo a tu Dios. En realidad me interesa contestarlo porque es importante que la gente, que las personas sepan el por qué hicimos ese comentario de un plan B de Dios y de que si Dios, según el comentario, que si Dios todo lo sabe, todo, que es un plan perfecto el que Él tiene, podríamos decir que sí y no. Pero yo quiero contestarlo prácticamente con una lectura de Luisa, un dictado de Jesús, en donde él aclara perfectamente que la idea de él no era realmente el que el hombre se saliera y que aunque tenía prácticamente ya establecido el hecho de la redención, sin embargo ese fue una plan B, o sea, en el sentido humano, estamos hablando en forma humana, porque el plan A era el reino de Dios en la tierra. O sea, su primera obra era ya en el mundo, era Adán, que hubiera triunfado, que hubiera mantenido esa divina voluntad en él y que el Jesús hubiera podido venir a reinar ya en ellos y de ahí se hubiera transmitido a toda la familia humana. Ese reino todos hubiéramos nacido inmaculados y hubiéramos tenido pruebas, sí, pero las cosas hubieran sido totalmente diferentes. El reino de Dios se hubiera establecido en la tierra, porque para eso fue creada. Entonces esta lectura es del libro 19, la lectura 5, que es de marzo 9 de 1926. Y dice, nuestro amor, al crear al hombre, quiso hacer un juego de azar. ¿Qué es un juego de azar, Alejandro? Pues que se puede ganar o perder. Que se puede ganar o perder, ¿no? Dice, poniendo nuestras cosas en el pequeño cerco de la voluntad humana, como en el banco, nuestra belleza, sabiduría, santidad, amor, etc., y nuestra voluntad que debía hacerse guía y acto de su obrar, a fin de que no solo lo hiciera crecer a nuestra semejanza, sino que le diese la forma de un pequeño Dios. Por eso, nuestro dolor fue grande al vernos rechazar estos grandes bienes por la criatura, y nuestro juego de azar quedó malogrado. Pero aún fallido, era siempre un juego divino que podía y debía rehacerse de su falla. Por eso, después de tantos años, quiso de nuevo mi amor jugar al azar, y fue con mi mamá inmaculada. En ella, nuestro juego no quedó malogrado, tuvo su pleno efecto y por eso todo le dimos y todo a ella le confiamos. Más bien se formaba una competencia, nosotros a dar y ella a recibir. Ahora tú debes saber que nuestro amor también contigo quiere hacer este juego de azar, a fin de que tú, unida con la Mamá Celestial, nos hagas vencer en el juego, rehaciéndonos de la falla que nos procuró el primer hombre. Creo que esto responde a una pregunta que nos habían hecho. A ver si nos quieres leer. La pregunta. Solange dice, ¿cómo dice usted que el Hijo está desde el principio con el Padre y que hay un plan B? Esas cosas no tienen sentido. Si la voluntad del Señor es perfecta, solo hay un plan desde la eternidad, que es ese desde el principio. ¿Cómo un ser eterno puede crear y amar algo finito? Todas estas cosas están llenas de contradicciones con sus explicaciones. Bueno, creo que con esto pienso que se entiende, ¿no? O sea, el plan de Dios era el crear al hombre a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo, o sea, la imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, y
que el hombre hubiera aceptado ese don que se le estaba dando de la vida divina, de la voluntad divina, y que Jesús hubiera podido venir a reinar en este mundo. No se logró. Entonces la redención tuvo que, el reino de Dios en la tierra tuvo que posponerse para primero venir la redención y después volver otra vez al plan del reino, que es lo que se está haciendo ahora con Luisa. María ya lo había recibido. En María Dios se rehace de todo lo que había perdido en Adán, pero no era la finalidad para María y Jesús el dar el reino. Primero se llevó a cabo la salvación y el reino se quedó para después, que es lo que estamos viendo ahorita. Y eso es en lo que Jesús dijo en la última cena. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Ojalá que haya quedado claro. Ella misma pregunta, Solange, dice, la divina voluntad es santa, es perfecta y es invencible. Invencible en el sentido de que nada ni nadie se le puede oponer. Perfecta en el sentido de que no admite mejora ni perfección. Y santa en el sentido de que abarca esos dos y otros muchos atributos que no cabe señalar aquí por la brevedad exigida al comentario. Que alguien viva en la divina voluntad quiere decir que es santo, perfecto e invencible en el sentido absoluto del término o que aspira a ello. Lo primero es, le voy a decir que la divina voluntad, bueno, es todo lo que usted dice, pero no es invencible. A la divina voluntad se le puede vencer. Y lo único que puede vencer a la voluntad divina es la voluntad humana. Dios le ha dado a la voluntad humana toda la potencia y la capacidad de decirle no. Y tan es cierto que hay personas que se han condenado, ¿sí? Y eso es vencer a la divina voluntad, porque la divina voluntad hubiera querido tener a todas las personas a su favor, o sea, con ella, pero la voluntad humana dijo no. Todo lo demás que usted dice es cierto, y ahora el alma que llega a vivir en esta divina voluntad llega a tener estos mismos dones, estas mismas características de la voluntad divina, porque la voluntad divina se vuelve vida de la criatura. No es algo dado a la criatura, sino es vida de la criatura. Es diferente de las virtudes. Las virtudes son adornos de la criatura, y una virtud no se lleva a cabo en todas nuestras acciones. La obediencia no tiene nada que ver con el corazón, con el respiro, con el funcionamiento de mis órganos, con la digestión, con nada. Por lo tanto, las virtudes se usan en determinados momentos, en determinados tiempos y circunstancias. No es vida de la criatura. La divina voluntad se convierte en vida porque de ella va a depender el funcionamiento de todo nuestro ser. Sabemos que el alma, o sea, a través de la voluntad, maneja, mantiene, vivifica nuestro cuerpo. O sea que todas las funciones de nuestro cuerpo están regidas por esta voluntad. Por eso es una vida humana. Pero si esas riendas de todo nuestro ser la toma la divina voluntad, entonces ahora la divina voluntad se vuelve vida de todo nuestro ser y en nosotros se puede hablar de vida divina, que es esa fusión con Jesús y donde Jesús, a través de la divina voluntad, está llevando a cabo su propia vida en nosotros. Así que, bueno, así es. Dice Edith, ¿sería más fácil vivir en la divina voluntad a través de la Santísima Virgen María? Es decir, regalarle toda mi voluntad a la Santísima Virgen María. Bueno, la Virgen María tiene la voluntad que ella tiene, pues es la voluntad divina. Y en el libro de la Reina del Cielo, ella habla mucho de quiero darte mi voluntad, o sea, te voy a compartir mi voluntad, que es la misma voluntad divina. La Virgen tiene la característica de madre.
Entonces, para nosotros humanos, la madre es algo más, ¿cómo diríamos?, especial. Y como que hay más acercamiento, más confianza con ella por ser nuestra madre que a veces con Jesús. Entonces no hay problema, es la misma vida, la misma voluntad. Entreguémonos a María, por supuesto. Dice Altagracia, ¿se puede vivir en la divina voluntad sin estar casado por la Iglesia? La divina voluntad, o sea, tiene que regir, tiene que vivir en una persona, pero una persona que esté acorde a los lineamientos y a los mandamientos que Dios ha impuesto, ¿no? No podemos pensar en alguien que esté en pecado y que esté viviendo en la divina voluntad. El vivir unido con alguien sin estar casado por la Iglesia, o sea, que tenga el sacramento, se toma como fornicación. Pueden tener una familia, estar muy bien, pero es fornicación y por lo tanto, o sea, la divina voluntad no podría entrar en esa persona, puesto que existe ese impedimento. Dice Luz María, doctor, no sé si me pueda decir cómo hacerle para que esto no me quite la paz. Lo que pasa es que yo me siento en otro mundo. Muchas cosas del mundo me fastidian. Mi esposo no se interesa en estas lecturas. Él sigue con lo del mundo. Escucha canciones que a mí me fastidian. Tenemos menos cosas en común. Él cree que yo lo quiero controlar porque lo quiero corregir. Yo sufro mucho por esta situación porque hay cosas del mundo que yo hago con mi esposo, pero yo no las quiero hacer. Por ejemplo, ver una película porque él quiere que yo vea esa película con él. En verdad yo no quiero perder mi tiempo en eso, pero la veo porque él me lo pide. Bueno, esto lo habíamos hablado hace poco. O sea, una de las principales cosas es el cumplir nuestros deberes de Estado. El deber de Estado es, pues, estar conviviendo con el cónyuge. Uno de los compromisos que tenemos al contraer matrimonio, pues, es la salvación del alma del cónyuge, ¿no? Y si nosotros nos empezamos a rehusar o nos empezamos a poner muchos obstáculos en esa relación, porque yo quiero seguir este camino y en la otra persona no, entonces estamos empezando a crear fricción dentro del matrimonio. Yo pienso que en realidad podemos estar conviviendo con la otra persona si en realidad lo vivo, lo siento así, o sea, no es por mi gusto, sino por estar acorde con la pareja, no crear conflictos y sobre todo no abrir puertas a un posible adulterio. O sea, que la persona busque por otro lado donde estar más a gusto, ¿no? Si usted ve una película con su esposo, o sea, ofrézcalo como un sufrimiento, lo puede ofrecer como reparación a Jesús, en fin. En todos los actos de nuestra vida tenemos la posibilidad de ponerlos en la divina voluntad. El punto es no disfrutarlo en el sentido estricto de la palabra, no buscarlo por nosotros, y sobre todo que Dios ya le está concediendo el fastidio de las cosas del mundo. Así que ahora tómelo como un ofrecimiento, como un sacrificio, y ofrézcalo en reparación, ¿no? Sí, yo a veces que llego a ver algún pecado en alguna película, pues busco la reparación, el rehacer los actos y todo eso. Así es. Sí, está bien. Así es. O sea, no tenemos, a veces se piensa que el vivir en la divina voluntad es como aislarnos y irnos a una cueva allá en algún monte. No se trata de eso. Se trata de darle vida a la divina voluntad, de darle vida a la divina voluntad en todos nuestros actos.
Jesús nos dice que Él ha puesto tres ayudas para vivir en la divina voluntad. La creación, porque por medio de todo lo creado podemos elevarnos a conocer a nuestro Creador y a corresponderle por todo lo que ha hecho. Toda la redención, todas las obras de la redención, en donde encontramos en Jesús prácticamente todo el bien que podamos tener, lo encontramos en Él a partir del sufrimiento. Y el tercer medio son los sucesos de la vida natural, o sea, nuestras vivencias, ¿no? Así que, por favor, o sea, no se martirice, o sea, hágalo, pero hágalo en este sentido. Ojalá y algún día Dios nos concediera la posibilidad de apartarnos del mundo, aunque fuera un tiempo corto, el que Él quisiera, para poder realmente profundizar, vivir, hacerlo nuestro, ¿no? Pero bueno, eso depende de Él. Y no se le olvide, su vida en la divina voluntad, esa constancia en esa vida, le va a conceder, primero, que todos los suyos, ninguno de ellos se pierda, promesa de Jesús. Y promesa de Jesús también, las más grandes conversiones. ¿Cuándo? No sabemos, no nos debe interesar. Lo que me debe interesar es la fe en la palabra de Jesús, y que lo va a hacer, lo va a hacer. Así que, adelante. Dice Silvia, podríamos decir que viviendo en la divina voluntad, cosas como las carencias materiales, el frío, el hambre, el cansancio, por poner ejemplos simples, son penas de oficio como las que Jesús le describe a Luisa, hablando de él mismo y de nuestra Madre María. Podríamos ponerlo de esa manera, o sea, no habría problema, porque viviendo en la divina voluntad lo tenemos todo. O sea, aquí hay como cierta dificultad en entender cómo puede ser que yo tenga todo, pero carezco de todo. O sea, lo que dice Jesús de penas de oficio es muy interesante. Yo lo tengo todo. ¿Por qué? Porque tengo la divina voluntad, que es la dadora y la creadora de todos los bienes, tanto del cielo como de la tierra. La tengo como vida. Por lo tanto, está encerrado todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Sin embargo, aquí en la tierra tengo, vamos a poner, carencias. Esas carencias, o sea, las debo tomar ahora sí como un medio para vivir, para darle vida a la divina voluntad de nosotros. Y puedo decir que es una carencia de oficio, sí. Unirnos al astralmente apartado. Jesús fue, la gente fue ingrata con él, fue ofendido, todo eso lo podemos unir en nosotros, pero en el fondo sabemos que tenemos y gozamos de toda la bienaventuranza, de toda la felicidad que Dios contiene. Esa es nuestra verdadera vida. Uh-huh. Y entonces el gozo, el sufrimiento serán lo mismo. El tener o la carencia será lo mismo. O sea, no hay problema. Dice Teresa, como es de su conocimiento, todos los santos como Padre Pío, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena y la misma Luisa, y todos los que han surgido en 20 siglos, salieron de esta misa tradicional. Entonces, ¿cómo vamos a considerar que algo bueno ya no lo es? Si esto fuera así, la misa tradicional ya hubiera desaparecido. Más aún, la misa en latín es amada por los jóvenes y los niños. Allí está el remanente. Por el contrario, esta nueva misa solo tiene 50 años y la diseñaron 6 protestantes. Gran diferencia, ¿no? Lo único que le puedo decir es lo siguiente. Jesús defendió a Judas hasta el final. Jesús ocultó las intenciones de Judas hasta el final. Nunca lo expuso ante los otros apóstoles.
nunca lo corrió, nunca le dijo vete. Al principio no lo quería aceptar por bien de Judas, no por Jesús, sino por bien de Judas. Pero Judas insistió, adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Es simplemente lo que la iglesia haga. Nosotros tenemos una sola iglesia. Y esa iglesia está regida, está llevada por el Papa como el representante, la cabeza de la iglesia en este mundo, es Jesús en este mundo, y por el cuerpo de obispos de este mundo. ¿Qué es la misa? La misa, yo diría que lo pondría muy sencillo. O sea, se han dado 1000 explicaciones, 1000 cosas, pero en realidad la misa no es más que el tratar de seguir la vida de Jesús hasta el momento culminante, que es la consagración. Y yo diría que no es tanto el momento culminante la consagración. El momento culminante es la comunión, porque ahí se cumple la finalidad de Jesús de haberse puesto en la hostia. O sea, la finalidad no es ponerse en la hostia. La finalidad es que la criatura lo reciba y lo libere de esa hostia para que ahora Él pueda vivir en nosotros. Eso lo seguimos teniendo. Ahora, todo lo demás, o sea, yo no digo si es bueno o malo, o sea, no quiero entrar en esos detalles. Si leemos el Catecismo de la Iglesia Católica en la introducción, el comentario que hace Su Santidad Juan Pablo II es perfecto, porque nos está hablando de que la finalidad de ese concilio es exactamente el hacer más accesible el mensaje de Jesús a todo el mundo y que la Iglesia se compromete a llevarlo a todas partes, ese mensaje. Por lo tanto, con todo esto yo le diría, si Jesús está tolerando esta misa actual, perdón, pero la opinión de quien sea queda en segundo lugar. No quiero poner de que si es mejor, de que si es más bonita, de que si me atrae más, de que si siento más bonito. No, eso no viene al caso. Lo que viene al caso es lo que Jesús hace en la misa. Y Jesús sigue estando presente en la misa actual. Jesús sigue poniéndose en la hostia y poniéndose en el vino. Jesús sigue ofreciéndose a nosotros para que vayamos a recibirlo. Así que yo creo que con eso es suficiente. El día que Jesús se manifieste de alguna manera en que esto no debe ser, perfecto, sigamos a Jesús. Pero mientras Jesús lo siga tolerando, yo en unión con Él, en unión con Jesús, sigo tolerando esto. Y digo tolerando para llevar acorde a lo que usted dice. No creo que sea conveniente el rechazar abiertamente algo que Dios acepta. No sé qué opines, Ale. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la misa antigua, tridentina o como la queramos llamar, es muy bella, muy todo, sí, con mucho simbolismo, sí, pero, perdón, no le veo diferencia porque el meollo de la misa, que es la consagración, ahí está. Y el punto culminante, que es recibir a Jesús, ahí está. Simplemente hay tan pocas iglesias donde se da misa tridentina que si todo el mundo quisiera ir, pues no habría espacio. No habría espacio. Así que yo le recomendaría, olvide esas cosas, que en realidad yo me atrevo a pensar que eso es un impedimento para vivir en la divina voluntad. Porque es una adhesión de su voluntad, la voluntad de la persona, queriendo seguir lo que ella quiere. Y eso ya es una ganancia del alma, y eso es lo que Jesús no quiere tener, ni siquiera un átomo de voluntad humana. Dice Lucy, respecto a los obstáculos para vivir en la divina voluntad, mi inquietud es, son situaciones que cotidiana y permanentemente se presentan en nuestras vidas, en nuestro actuar y hablar y pensar. Entonces,
realmente ahora la opción de vivir en la divina voluntad, confiándonos totalmente a Jesús, lo lograremos. Por supuesto que sí. O sea, no podemos dudarlo. Si Jesús nos ha dicho que se puede, se puede. O sea, el punto es no darle vida a nuestra voluntad, porque todos esos obstáculos parten de nuestra voluntad. No sé si lo entendamos. El temor, o sea, las cosas, ¿cómo se llama? Ay, de repente se me borró todo. Los escrúpulos, o sea, la inconstancia, todo eso que se mencionó en los obstáculos, no son más que producto de nuestra voluntad. Si usted vio el programa, que pienso que sí, se fijó que al final dejamos la voluntad humana, porque esa voluntad humana es la que genera todos estos obstáculos, y mientras haya un obstáculo quiere decir que hay voluntad humana obrante en nosotros. Jesús quiere que la quitemos, no que pongamos la atención en los obstáculos, sino que pongamos la atención en darle vida a la divina voluntad en todos nuestros actos. Dice Iván, creo que no propiamente Luisa sea el tercer fiat, sino toda persona que siguiendo las instrucciones dadas a ella llegue a soportar ese estado. Creo que ella solo ha sido el primer instrumento escogida por voluntad de Dios para esta nueva oportunidad, así como San Esteban fue el primer mártir o Pedro el primer papa. ¿No le parece? No me parece. O sea, y no me parece por lo siguiente. O sea, efectivamente siempre ha habido alguien que inaugura un tipo de santidad. Pero Jesús le dice, la santidad del vivir en mi querer, ahora que el inicio de esto quiero que seas tú. Y si entendemos el rehacer el plan de Dios, ese plan que quedó frustrado en Adán, es volver a tener a una criatura que establezca el reino en la tierra. Nadie había podido vivir en la divina voluntad, a excepción de nuestra madre. O sea, pero nadie había podido vivir porque no se había dado el tiempo, Dios no lo había decidido. Cuando llega el momento, Dios escoge a Luisa. ¿Por qué a Luisa? No tiene sentido preguntárnoslo. Es Luisa, la escogió él, listo. Y en ella está haciendo todo lo que debería de haber hecho Adán. Y más que eso, ahora Luisa está rehaciendo al ser humano, a todo el ser humano. Luisa está pagando por todo lo que el Padre había pedido de la familia humana para mandar su voluntad. Por eso Luisa tiene que llegar a la perfección en la santidad humana, a tener toda la santidad humana en ella en modo perfecto. Y después pasar al modo de vivir en la divina voluntad. Luisa tuvo que vivir un tiempo, bueno, así se lo dice Jesús, tienes que vivir un tiempo entre las tres divinas personas para aprender los modos, el modo en que se comportan y cómo funciona la divina voluntad en ellos, para que ahora tú lo puedas transmitir y lo puedas mostrar a toda la humanidad. Luisa es el tercer fiat. El segundo fiat es María. Y lo que usted me dice es como si dijéramos, María no es en donde se deposita toda la obra de la redención, sino que somos todos los redimidos donde se deposita. No, coparticipamos con ella, pero ella es el centro neurálgico de la redención, es María. Y el centro neurálgico de la santificación es Luisa, que es la que logra que se establezca el reino en la tierra. Y ahora, ¿nos podemos unir a ella? Sí. ¿Podemos coparticipar con ella? Sí. Pero su misión de cabeza de misión, que se lo dice Jesús, tú eres cabeza de misión, nunca lo podremos ocupar. Dice Saraí,
¿Dios abrazaría a una persona que desgraciadamente ha cometido abortos o estas personas quedan como separadas de Él, aunque se hayan arrepentido y confesado por lo grande de su pecado, por atentar contra la sangre que es la vida de Jesús? No, 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 no. Jesús perdona todo. Acordémonos de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios perdona todo. Se acerca a todos, a los pecadores. Él viene por el pecador, no viene por el justo. Lo único que requiere es el arrepentimiento. No puede acercarse a alguien que no se arrepiente. Y no porque él no quiera, sino porque la criatura no quiere. No quiere arrepentirse, no quiere nada con Dios, y Dios respeta la libertad que le ha dado a cada uno de nosotros. Pregunta Imelda que en qué fecha se dan lectura a los escritos de María Valtorta. A lo mejor se refiere a lo de los lunes, ¿verdad? Que ahorita estamos viendo, conociendo a tu Dios. Bueno, si se refiere a eso, sí, o sea, estamos hablando un poco en este programa que hemos hecho de Conociendo a tu Dios. Mucho de lo que estamos viendo al principio está tomado de María Valtorta. Y ya después hablaremos exclusivamente de Luisa, pero ahorita eso. Si es eso, es los lunes y el viernes, ¿no? Uh-huh. Lunes y viernes. Los lunes en vivo y el viernes nada más subido en video. Dice Rafael, buenas noches. ¿Qué significa cuando Luisa dice, a mí toda la confusión? Esa es la participación, o sea, que ella hace de la pasión de Jesús, y sobre todo la confusión que ella se refiere a todo el sufrimiento que tiene por depender del sacerdote para recobrar los sentidos en su habitual estado, no porque no quisiera depender de ellos, sino porque siente que es mucha molestia la que les da para estar yendo continuamente a llamarla, que sea la confusión porque tiene que poner todo lo que ella participa en los escritos de Jesús, y ella no hubiera querido participar. A eso se refiere. No tiene nombre, pero dice, en el último video de YouTube de preguntas, hubo una pregunta de alguien que dudaba si era o no voluntad divina el comerse pizza. Me parece que no quedó claro que todo lo que se nos presenta en el día a día es voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que necesitamos es divinizar lo que hacemos, o sea, invocar a la divina voluntad que venga a disfrutar de la pizza en nosotros. Así es. Dígame si estoy en lo correcto. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no importa lo que comamos, no importa lo que decidamos, o sea, lo podemos poner en la divina voluntad, por supuesto. Dicen, también deseo saber en dónde puedo acceder a todos los libros del cielo en audio. En la página de Tercer Fiat, ahí están en audio, y no es robot, sino es voz humana, ¿no? A ver, nada más dice mensaje. Dice, en una ocasión el doctor contó una parte de las revelaciones de María Valtorta donde Judas hablaba con Jesús y le reprendió porque Judas se dejaba manipular como una marioneta, y Judas le dijo que él hiciera lo mismo con él, a lo que Cristo se molestó porque le dejó claro que Dios Padre nos había regalado el libre albedrío. ¿Podría ayudarme a saber en qué libro y en qué parte es donde eso pasa? Si lo encuentro en el transcurso del programa, ahorita se lo digo. Dice doctor, la Iglesia nos habla de que Dios es siempre amor, pero en los escritos de Luisa, Dios sí castiga o permite los castigos. ¿Se puede decir que Dios sí castiga o permite los castigos? Dios castiga, por supuesto que castiga. O sea, pero castiga por amor.
O sea, cuando nosotros hablamos de castigo, generalmente pensamos en algo que no es amor. Pero vamos a poner el ejemplo de los hijos. Si al hijo no se le castiga, estamos cometiendo un terrible error porque lo estamos dejando deformarse, ¿sí? Se está deformando la personalidad de ese hijo porque no le pongo ¿cómo se llama? No le pongo un orden, un límite. Entonces, en la actualidad se habla mucho del no castigar. Yo pienso que esto es un tremendo error que estamos cometiendo, porque si yo realmente amo a mi hijo, lo que quiero es que crezca y que crezca bien, con principios, con que se uniforme a una ley, vamos a decirlo de esta manera, y a ciertos principios morales, principios cívicos, o sea, que sea un hombre o una mujer de bien. Dios castiga, sí, por amor, porque Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere que el hombre llegue a Él. Y a veces Jesús se expresa y dice, yo quise salvar al hombre, llegar al hombre por medio del amor, pero el hombre no quiere. Así que ahora lo haré por medio del terror. O sea, y en otra ocasión dice que el hombre no reacciona, sino cuando se le pone realmente, cuando se le toca la piel o cuando se le pone al borde de la muerte. Así que los castigos, o sea, son necesarios. Creo que en los escritos de Luisa es manifiesto. Dios castiga, pero hay almas que pueden interponerse a ese castigo, ¿no? Así que... Dice, familia Fragoso, dice, pero si mi pareja le gusta consumir bebidas alcohólicas y quiere que yo la acompañe, no llegue a la embriaguez y todo está bien. Y si su pareja quiere que usted llegue a la embriaguez, su pareja lo que menos tiene es amor por usted. Dice Mística y Vida, ¿cómo entender los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? Porque la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no tiene límite, la palabra de Dios se cumple y se cumple. La tierra tiene un fin, o sea, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto es lo que hemos hablado en varias ocasiones, en que la palabra de Dios es definitiva. No hay forma de poder, ¿cómo decirlo? De poder rehuir de ella. Que la palabra de Dios no se puede cambiar, la palabra de Dios no se actualiza, la palabra de Dios es la palabra de la verdad. A eso se refiere. Dice Elizabeth, ¿me podrían aclarar qué es un acto completo y cuándo no es completo? Un acto completo es cuando la divina voluntad forma vida en la criatura. Ahora, la divina voluntad completa el acto, o sea, quiere decir que en el más mínimo acto de la criatura encierra a toda la familia humana y encierra a Dios. Le da a Dios todo lo que la familia humana debería de haberle dado, de amor, de adoración, de reconocimiento, o sea, todo. Y entonces en ese momento el acto se completa y se le está dando, como digo, la adoración, el reconocimiento, la vida, el amor, todo. Y eso es completo. Los actos que no llegan a eso, son los actos que están hechos fuera de la divina voluntad. Pregunta Tere, cuando se habla del conocimiento, ¿es solo leyendo el libro de cielo o el conocimiento es cuando se experimenta? El conocimiento intelectual es leyendo, o sea, hay que conocer y eso es leyendo. Pero llegar al fondo del conocimiento es cuando se vive.
Así que no hay forma de poderlo obviar. Si el conocimiento queda nada más en mi mente, prácticamente no surte efecto. O sea, se queda como algo intelectual y lo más que podría ser sería un soberbio espiritual. Pregunta Rina, ¿qué diferencia hay entre la expresión líbranos del malo y líbranos del mal? El mal no existe. El mal es creado por la voluntad humana, quitando al bien. Por lo tanto, si yo digo que líbranos del mal, no tiene sentido, porque el mal no existe por sí mismo. ¿Existe el malo? Sí. ¿El malo sería Satanás? Sí, totalmente de acuerdo. Sería Luzbel. Cualquier demonio es el malo, porque quita a Dios de su vida. Pero el malo también somos nosotros. Es nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es la única capaz de decirle a Dios, quítate, y Dios se tendría que quitar. Pregunta José Luis, dice, doctor, ¿qué recomienda más? ¿Profundizar por medio de los programas o formar un grupo? Porque he tratado de formar grupo en mi parroquia y hay renuencia. Y cuando hablo con los que ya tienen conocimiento de divina voluntad, introducen mucho de sus devociones. No, yo pienso que el punto principal es la lectura. O sea, esto es una santidad entre Jesús y el alma. El formar el grupo, estamos de acuerdo, es bueno, pero siempre y cuando el dirigente del grupo sean los libros. O sea, y si Jesús nos habla de que hay que dejarlo todo, que hay que renunciar a todo, bueno, si alguien quiere meter algo de esto, pues definitivamente se le dice que no, que nos encuentre, que nos diga dónde está en los libros, dónde está en los libros. Por eso es que el libro se puede convertir en nuestro guía. Si alguien dice algo o se interpreta algo y es muy disparatado aparentemente, pero en los libros está el que eso es realidad, pues por muy disparatado que parezca, esto es realidad. Vamos a tener vida divina. Bueno, eso nos lo dice Jesús en todos los escritos, y aparte lo podemos apoyar en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Si no está en los libros, que me digan, es que tienes que hacer esto, y yo le digo, bueno, muéstrame dónde está en los libros. Si no está en los libros, definitivamente no tiene sentido. Desde ese punto de vista, el libro se convierte en nuestra guía. Pregunta Adriana, ¿está bien cuando hago el acto preventivo y cuando en cada acto que voy a realizar llamar a la Santísima Trinidad, a nuestra Madre Santa, a Luisa y a todas las almas que estén viviendo en divina voluntad? A ver, otra vez, perdón, estaba yo distraído. Dice, está bien cuando hago el acto preventivo y cuando en cada acto que voy a realizar llamar a la Santísima Trinidad, a nuestra Madre Santa, a Luisa y a todas las almas que estén viviendo en divina voluntad. Sí, está bien. El único problema es que no le va a alcanzar el tiempo de hacer muchos actos. O sea, porque es estar continuamente. Si tomamos en cuenta, y lo dije hace un momento, la divina voluntad se debe convertir en vida de todos nuestros actos, y no nada más los conscientes, sino también los inconscientes. Yo no tengo conciencia del latido de mi corazón, yo no tengo conciencia del circular de mi sangre, no tengo conciencia de qué está haciendo ahorita mi hígado, ¿sí? O sea, no tenemos conciencia de esto. Y la divina voluntad se debe poner en cada acto. Por eso es que el acto preventivo es ponerlo todo en conjunto y decir, Señor, toda mi vida te la ofrezco para que con tu voluntad se lleve a cabo todo lo que yo hago. Si en alguna cosa especial llamo a la Santísima Trinidad, a la Virgen y a todos, está bien, no hay problema. Pero no es la fórmula para que vivamos en la divina voluntad. Me pregunta
Semper Fiat. ¿Por qué no todos entienden divina voluntad? Ahora sí me la puso muy difícil. Por la disposición. Jesús dice, hija mía, no es que no se entienda. No quieren comprender. ¿Por qué no se quiere comprender? ¿Por qué no estamos dispuestos? ¿Dispuestos a qué? A renunciar a todo lo nuestro. Nada más. Pregunta, Cielo, que sí sabe de algún grupo en Panamá. Panamá, pues no, realmente no sé. Ya nos han preguntado mucho esto, sobre todo de Costa Rica, y ya tenemos los datos. Sí, ya los pusieron, ¿verdad? Ya mandó los datos. Ahora en Panamá, déjenos investigar y vamos a ver. Y si hay alguien de Panamá que nos estuviera escuchando, ojalá y nos pudiera poner sus datos para poder responder a esto, ¿no? Para los que preguntan de grupo en Costa Rica, hay 2 teléfonos de personas que tienen grupos de pláticas allá. Es Milagros, es 506-8541-0218. Y Pati Chávez está en Santana, 2282-6470. Por si alguien lo ve otro día. Y en Argentina, Pablo Pauletti. Grupos... para encontrar grupos en Texas. Es 549 343. ¿En Argentina? Bueno, en Argentina nada más. Es para encontrar grupos 549 343 5050 278. Dice, en Houston está Iracema, 832 622 6353. Dice Carolina, mi hija no aguanta a su padre alcohólico, ella no sabe qué hacer, qué debe hacer. Recurrir a una ayuda. En Alcohólicos Anónimos hay ayudas para los familiares y enfocarla hacia esta parte de Dios. Y no podemos pedirle no sé qué edad tenga su hija, pero a un adolescente, a un niño, es realmente difícil. Pero en ayuda para las familiares de alcohólicos le pueden orientar. Y usted, por su parte, si todavía está en edad de aceptar lo que usted le diga, irla conduciendo a conocer a Dios, a entregarse realmente a Él y a vivir esta vida como un modo de purificar. Pero pues nada más, no sé qué más poder decirle, ¿no? Dice, pregunta Lourdes, si yo me divorcié, ¿aún debo de procurar la salvación de mi esposo? Por supuesto. Sí, porque no hay... O sea, el matrimonio no se disuelve. El matrimonio es una unión por medio de la iglesia, es un sacramento. Y es un sacramento que deja marca, ¿no? Indeleble. Bueno, no indeleble, pero está marcado mientras viva su esposo. Usted seguirá siendo la esposa de él y su obligación es la salvación. Pregunta de Semper Fiat. ¿Usted qué opina de San Francisco de Asís? ¿Considera usted que él vivía en divina voluntad? No. Ninguno de los santos hasta la actualidad
ha vivido, hasta antes de Luisa, ha vivido en la divina voluntad. No es dicho por mí, sino es dicho por Jesús. Le dice a Luisa, busca en toda la vida de los santos, busca en todos los libros que quieras, nunca encontrarás a alguien que haya hecho un acto en la unidad de mi querer. Tú eres la primera. Y se lo repite continuamente. Y en ocasiones le dice, ¿no quieres entender que tú eres la primera en vivir esto? Así que no. Ellos fueron santos de voluntad humana, santos de santidad humana, muy grandes, muy buenos, muy todos, sí, pero de santidad humana. Pregunta Maurín, ¿cómo explicar que Adán y Eva sí existieron, que no es como una parábola? Vuelvo a exactamente lo mismo. El magisterio de la Iglesia Católica, en el 1700, ahorita les digo el número exacto, nos dice que las verdades reveladas estamos obligados por la fe a prestarles obediencia de entendimiento y de voluntad. Primera cosa, el Génesis es una verdad revelada y puesta en lo que llamamos Biblia como algo inspirado por Dios. Así que, debemos darle la fe, poner la fe en que eso es real. Segundo, si Adán y Eva no existen en el sentido personal, destruimos todo, porque entonces que nos expliquen qué quiere decir pecado original. Si no existe Adán y Eva y no nos pueden explicar qué es el pecado original, que nos expliquen qué quiere decir redención. Si me dicen si me explican esto, ahora que me digan qué quiere decir la Inmaculada Concepción de María. Es por forzoso y es congruente y es lógico, totalmente lógico, la presencia de Adán y Eva. Y ahora con los escritos de Luisa, mucho más, porque Jesús nos habla de que Él, todas sus obras que son para bien universal, siempre las trata con uno. Y después de ese uno, cuando ese uno triunfa, lo puede poner a disposición de todos. Jesús habla de Adán en muchos sentidos y nos dice que tenemos que llegar a conocer a Adán en el cielo y precisamente a él, porque en él veremos tal y como fue creado el hombre. Jesús nos habla de la santidad de Adán y nos dice que es el santo más santo porque es el único que tiene actos en la unidad de su querer. En fin, no hay forma de poder quitarlo. Y aquí sí lo voy a decir abiertamente. No importa quién lo diga, Jesús nos asegura que Adán es una figura real. Aquí se necesita fe, nada más. Lo de Judas es en el volumen 10, el número 36. ¿Sí? ¿Por qué no me curas? Es muy interesante esa lectura. Ojalá lo hagan muy, muy detenidamente, porque nos habla primero de este libre albedrío que Dios nos ha dado. Nos habla de que sería injusto y sería denigrante para el hombre que Dios nos obligara a aceptar lo que Él quiere. Y habla de posesión, eso es muy interesante, no lo voy a tocar, pero léanlo y después podemos comentarlo. Alguien preguntaba que si para experimentar el abandono, que si era normal sentir frustración. No, porque la frustración entra por la falla de la no consecución de algo que nuestra voluntad quiere.
Si yo me abandono, simplemente ya dependo totalmente de Jesús y Jesús no siente frustración por nada, ¿no? Otro dato, en Valtorta, en el mismo volumen 10, en el número 6, habla de qué es la posesión. También muy interesante. Bueno, pues ya no sé si hay una última, nada más. Dice... En Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿cuándo habrá un retiro? Ahora el día 8, 9 y 10 de febrero. O sea, dentro de 15, 20 días. A ver, dice Tere, o sea que poco a poco se irán purificando los actos y también llegará la repugnancia a todo, como a Luisa. Uh-huh. Pues sí, la repugnancia, o sea, la palabra es fuerte, pero vamos a decir fastidio, es más fácil entenderla. Y la repugnancia al pecado, eso sí, el pecado definitivamente no tendrá ya cabida en nuestro pensamiento, ¿no? Pues... Reina pregunta cómo ayudar a una persona que tiene dolores intensos y está deprimida, es sorda. No hay forma de hablar con ella, solo dice que quiere morir. Si dice que quiere morir, es que aprendió a hablar. Y si aprendió a hablar, quiere decir que debe tener algún modo de comunicarse. El sordo generalmente es mudo porque no tiene ese estímulo y ese aprendizaje verbal. Entonces, puede leer, si puede, ¿cómo se llama? Ver si puede leer, pues sería por medio de la lectura. O quizá tenga algún lenguaje de estos manual. Una forma de comunicación. En fin, es difícil, pero pues intentarlo, ¿no? Pero si habla y sabe lo que quiere decir morir y todo, es que de alguna manera se comunicó en alguna ocasión. Pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que hayamos podido cooperar un poco a resolver estas preguntas y dudas. Y perdonen el haber estado buscando, pero es que a veces cuando lo tenemos a la mano, pues nada más es cuestión de buscarlo, ¿no? Así que, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Y gracias por sus saludos y comentarios a todos. Bueno, hasta luego. Hasta.